Comenzando el ejercicio 5, que me dice lo siguiente: el carrito mostrado acelera con aceleración de 7,5 metros por segundo al cuadrado. Y desde el punto A se suelta un tornillo. Determinar el tiempo en el cual el tornillo choca con la superficie esférica de 2,5 metros de radio. Considerar la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Se me brinda esta imagen del carrito y vamos a representar al tornillo con este triángulo en este punto A. ¿Qué es lo que tenemos? El carrito se mueve hacia la derecha, acá está la aceleración, con un movimiento acelerado hacia la derecha, y ahí se suelta el tornillito. Este tornillo va a caer, pero conforme vaya cayendo, todo el carrito se va a ir moviendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que pensarlo muy bien. Hay que tratar de imaginarlo de la mejor manera. La mejor idea es dibujarnos nuevamente al carrito, pero desplazado. Supongamos que estaba ahí y se movió hasta ese punto. Un poquito. Ni siquiera tiene que ser mucho. Hasta ahí. Tenemos inicial, final. Este tornillo va a caer de esta manera. No se me habla de ninguna velocidad horizontal inicial. No se me habla. Por tanto, lo único que hay que entender es que esto cae. ¿Y cómo cae? Recto. No hay de otra. No hay de otra. Este tornillito cae así. Pero como este tornillito estaba aquí y me va a caer en ese sentido, de esa forma, va a caer con una recta. De esta manera. Si el carrito se hubiera movido y hubiera llegado a esta nueva posición, el tornillo que estaba acá ya no va a caer aquí en esta parte, va a caer acá. Alguno podría creer que caería aquí, pero no, porque el carrito está acelerando hacia la derecha. Como el carrito se ha movido, el tornillo va a caer hacia un lado. Vamos a delimitarlo por acá, a este punto. Podría caer por acá arriba o por acá. En general no debería haber lío con eso. Vamos a poner un punto aquí. Aquí. ¿Qué es lo que decimos entonces? El tornillo me cae recto y como el carrito se mueve, ha llegado a este punto. ¿Qué es lo que hago? Pensándolo con un poco de calma. El carrito se mueve con un movimiento acelerado. El carrito se mueve con una aceleración de 7,5 metros por segundo cuadrado. El tornillo cae, llega aquí. Se me da también el radio de la superficie esférica. Me cayó aquí. Tratemos de empezar por poner algunas longitudes auxiliares. Vamos a empezar por esto. Vamos a dibujar nuestras distancias de esta manera. ¿Y qué tenemos? El tornillo estaba aquí de entrada. Se movió el carrito, cayó y llegó acá. Perfecto. Viéndolo desde el eje Y, el eje vertical, ¿esto qué es? Esto resultaría ser el radio de esta circunferencia. Perfecto, esto es el radio. Vamos a escribirlo acá. R. Perfecto. R. ¿Qué es esta distancia horizontal? Es decir, vertical. ¿Qué es esta distancia? No la conocemos, pero podemos decir que es la distancia que parte desde el centro, va hacia abajo y llega al nivel del punto de encuentro. Vamos a llamarle a esta distancia, lo más clásico, distancia Y. ¿Con eso es suficiente? No. Acá hay un movimiento, aparte del vertical, hay un movimiento horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de caer este tornillo hasta acá, me va a caer hacia aquí. Ha habido un desplazamiento horizontal, pero ese desplazamiento no es parte
No es un efecto del tornillo, es más que todo un efecto del carrito. Este desplazamiento, es decir, va a ser una consecuencia del carrito, del movimiento del carrito. Vamos a llamarlo de esta manera, vamos a dibujar así, así, así. Y vamos a decir que esta distancia, la distancia desde este punto hasta acá, este eje, esta distancia va a ser una distancia, llamémosle mejor delta X. Delta X. Delta X. Este delta X evidentemente va a ser la consecuencia de que el carrito se haya movido. Y esa consecuencia es en base a un movimiento acelerado. Acelerado. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Vamos a poner una variable extra. Vamos a decir que nuestro elemento delta Y va a ser igual a la suma de delta Y va a ser igual a R más Y. ¿Por qué estoy poniendo una variable extra delta Y? Porque viéndolo de cualquier modo, esta es una caída libre. Es una caída libre. Y la caída libre empieza desde acá y termina acá. Acá. Acá y termina acá. Empieza aquí, termina acá. Pero la caída verdadera va a ser con R y Y, R más Y. La altura de caída va a ser esta. Esta. Dicho todo eso, ya hemos analizado las distancias que se van a recorrer. Este delta X va a ser consecuencia del movimiento del carrito. Un movimiento acelerado. Acelerado. Y la caída simplemente va a ser de delta Y, que es de R más Y. Esa es la altura de caída. ¿Qué sigue en el análisis? Vamos a, en una nueva hojita, dibujar, trazar todos nuestros cálculos. ¿Qué es lo que tenemos? Analicemos primero el eje X, el movimiento horizontal. Delta X es consecuencia del movimiento del carrito. Nada que ver la caída del tornillo. Dicho esto, ¿qué es lo que decíamos? Para delta X, ¿qué es lo que tenemos? Delta X, horizontal, consecuencia de un movimiento acelerado. Un movimiento acelerado de 7,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Existe alguna velocidad inicial? No. Perfecto. Entonces lo único que yo voy a decir es que la distancia delta X va a ser igual a un medio de la aceleración del carrito por el tiempo t al cuadrado. Perfecto. Ya tengo una expresión para delta X, que es este elemento. El movimiento horizontal que ha tenido el carrito. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ya hemos analizado esto, no hay nada más que ver. Delta X es un medio de la aceleración del carrito por el tiempo al cuadrado. Y punto. Analicemos delta Y. Para delta Y. Dos puntos. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? Delta Y es esta suma, es la altura de caída. La altura de caída. Es una caída libre, porque no hay ningún movimiento, no hay una velocidad horizontal inicial. No existe. Entonces, ¿qué decimos? Delta Y, que es la altura de caída, delta Y, va a ser igual a ¿qué? Como esta es una caída sencilla, un movimiento acelerado cuya aceleración es la gravedad. Perfecto. Entonces digo que esto es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es el mismo tiempo que el desplazamiento delta X, porque son efectos simultáneos, ocurren al mismo tiempo. Conforme el tornillito cae, el carrito se desplaza. Ocurren al mismo tiempo. Perfecto. Pero delta Y es R más Y. R más Y. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Voy a reemplazar en vez de delta Y, voy a poner R más Y.
R más Y, a modo de utilizar el elemento R. R más Y va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Perfecto, ya tenemos una expresión más amigable. Llegados a este punto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y hemos analizado el movimiento en X y el movimiento en Y. A simple vista no hay nada más que hacer. En cuanto a la cinemática, tenemos que abocarnos ahora a buscar alguna ecuación auxiliar que nos sirva para relacionar los elementos de los desplazamientos en X y en Y. Es importante. ¿Qué podemos ver en el gráfico? Acá vemos que se ha formado un triángulo rectángulo, cuya altura es Y, cuya horizontal es delta X y cuya hipotenusa es el radio de toda la superficie esférica. Radio, delta X y Y. Analicemos a ese triángulo. Vamos a utilizar una nueva hojita. En el triángulo interior, triángulo, ¿qué es lo que tenemos? Un triángulo rectángulo. Y, delta X y Y. Perfecto. Como es un triángulo rectángulo, podríamos escribir delta X al cuadrado más Y al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. R cuadrado. Pitágoras, en pocas palabras. Pitágoras. Analizando un poco, delta X lo tenemos en función del tiempo y A. La aceleración la tenemos, 7,5. Tiempo es lo que se me pide determinar el tiempo. Listo, delta X está en función del tiempo. Y tenemos acá está Y. Y podríamos despejar y estaría en función del tiempo y R. R lo tenemos, es 2,5 metros. Tiempo no, pero el tiempo ya estaría en una condición más apropiada para poder despejarse. ¿Qué tendríamos aquí? Diríamos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado menos R. Y en función de tiempo, solo el tiempo, porque gravedad y radio son conocidos. Y en función del tiempo. Y acá está delta X en función del tiempo. Todo esto está en función del tiempo. Y el radio lo conocemos, en pocas palabras es un sistema de 3×3. Si reemplazamos esta ecuación y esta, acá despejamos el tiempo y ahí se terminó el problema. Vamos a llamarle a esta ecuación alfa. A esta ecuación vamos a llamarle beta. Y esta ecuación vamos a llamarle gamma. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Reemplazando alfa y beta en gamma, ¿qué es lo que tendríamos? Delta X 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por supuesto, no podemos olvidarnos del cuadrado. Todo esto al cuadrado, perfecto, más Y al cuadrado. Y es 1/2 de GT cuadrado menos el radio. 1/2 de gravedad, tiempo al cuadrado menos el radio. Todo esto es al cuadrado. Y esto es igual a el radio al cuadrado. Y esta ya es una ecuación con una incógnita, porque aceleración conozco. 7,5. Tiempo no conozco, gravedad conozco, tiempo no conozco, radio es conocido, radio es conocido. Una ecuación con una incógnita. Despejando la incógnita,
¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos que el tiempo me resulta ser 0,8 segundos. Y esta es nuestra respuesta. Nuestra respuesta.